Hola amiguitos, mi nombre es la maestra Lauri de Lara y en el día de hoy vamos a hablar sobre el color celeste. El color celeste es un color muy hermoso que podemos encontrar en la naturaleza. Podemos encontrarlo cuando miramos al cielo, cuando vamos a la playa y vemos el mar azul. Podemos verlo también en los pajaritos. Hay muchos elementos en la naturaleza que son de este color. Pero hoy especialmente te quiero hablar sobre el significado de este hermoso color celeste, pero ¿qué significa que son los milagros? Sí, los milagros. Tú y yo vamos a aprender en el día de hoy que este hermoso color celeste va a significar milagros. El texto base que usaremos para la clase de hoy será Juan 14:12, que dice así: de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas fueron las palabras que nos habló Jesús para cada uno de nosotros y nos prometió que muchas cosas haremos si creemos en Él. Y dentro de esto incluyen los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una muestra sobrenatural del amor de Dios y de su gran poder. La clase anterior, la maestra Inés nos habló sobre esos dones y poderes que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Y maestra, Jesús nos dice en este versículo clave que cosas mayores haremos que Él. Sí, cosas mayores que haremos, pero todo esto será solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios dentro de mí. ¿Sí? Una vez que hemos creído en Dios y hemos creído en su palabra y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia que somos sellados, le pertenecemos a Dios y nuestra marca, nuestra identidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese poder, esas fuerzas cada día para vencer al mal. Y uno de esos grandes poderes y grandes maravillas que podemos hacer solamente con el Espíritu Santo son los milagros. Y de eso quiero hablarles en el día de hoy. Como les mencioné, los milagros son una muestra sobrenatural del amor de Dios. En la Biblia nos habla que Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Hay un gran listado de esos milagros. Yo saqué aquí uno de los que más me llamaron la atención a mí, pero tú lo puedes leer en la Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí hay muchos tesoros que tú puedes ir descubriendo poco a poco a medida que vas creciendo en el amor de Dios. Uno de los grandes milagros que hizo Jesús fue cuando convirtió el agua en vino. Eso lo encontramos en Juan 2, del 1 al 11. También cuando Jesús hizo el milagro de las pescas. ¿Se acuerdan cuando estaba allá Pedro y todos estos pescadores que no habían pescado nada, estaban cansados? Pero Jesús les dijo: echa la red, y ellos obedecieron la palabra de Dios y lo hicieron creyendo en Él. Ellos echaron la red y pudieron pescar muchos peces. Eso fue uno de los grandes milagros que hizo Jesús. También Jesús sanó muchos enfermos, liberó a personas de espíritus de demonios que tenían dentro de ellos y que los estaban matando. Jesús hizo esos grandes milagros. Entonces, cuando yo veo todos estos milagros que hizo Jesús y leo lo que dice Juan 14:12, que es nuestro texto base, que Jesús nos dice que el que cree en Él, las cosas que Él hace, o sea, todos esos milagros maravillosos que hizo Dios, dice que yo las haré también. ¡Wow! Eso es impresionante, es una gran promesa de parte de Dios para ti y para mí. En la Biblia también podemos descubrir muchos seguidores de Jesús que
hicieron grandes milagros. Una vez que aceptaron a Jesús y creyeron en su palabra, fueron obedientes y en los momentos en los que necesitaban orar por un enfermo, ellos oraban en el nombre de Jesús y esas personas eran sanas. Aquellas personas que necesitaban un milagro porque un espíritu, un demonio los tenía prisionados, ellos oraban por ellos y eran sanados. Ejemplo de eso podemos encontrar en la Biblia a Pablo, a Felipe, a los apóstoles, Pedro, Juan, todos ellos fueron seguidores de Jesús que hicieron grandes milagros, pero solamente a través del poder que nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, maestra, ¿qué debo hacer yo para poder hacer milagros, para poder ser así poderoso y poder hacer muchas cosas y tener esta promesa que Jesús me dice que las cosas que Él ha hecho, yo las haré aún mayores? Bueno, la clave es, número 1, creer en Jesús. Allí mismo en Juan 14:12, que es el texto clave de nuestra clase de hoy, dice: el que cree en mí. Jesús nos dice que debemos creer en Él. Hoy en día hay muchas voces que te pueden distraer de lo que quiere Jesús enseñarte a través de su palabra. Por eso, cuando tengas dudas, no vayas en busca de internet, de otras cosas. Ve directamente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra lámpara que nos va a ayudar a esclarecer cualquier duda y a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y una de las cosas más importantes para poder creer en Dios es creer en lo que dice su palabra, ¿sí? Número 2. Debemos tener al Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice Gálatas 4:6. Dice: y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que eres un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, amiguito, amiguita, tú que has aceptado a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. ¡Felicidades! No hay palabras para describir cuán grande amor y privilegio es ser hijo de Dios, ¿sí? Y como somos hijos de Dios, dice su palabra que Él nos da su Espíritu Santo. Entonces ese es el requisito número 2, tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es? Dios en mi vida, ¿sí? Y número 3, debemos actuar en fe. Van a haber situaciones a lo largo de tu vida donde vas a necesitar un milagro de Dios. A medida que vayas creciendo y vayas viviendo muchas más cosas en tu vida, en tu familia, con tus amigos, te vas a dar cuenta que van a haber situaciones donde solamente Dios va a poder actuar. Entonces es allí donde tú te vas a recordar de esta clase, donde tu maestra y la palabra de Dios nos ha enseñado que tú tienes el poder para orar y poder clamar a Dios por un milagro. Yo en esta hora voy a orar por ti y le voy a pedir a Dios que te llene de mucha fe para creer en Él y para que seas lleno de su Espíritu Santo. Y que cualquier momento en tu vida donde haya alguna necesidad de un milagro, tú puedas orar y puedas ver con tus propios ojitos que Dios te ama tanto que responde esas oraciones y hace milagros hoy en día. Gracias Dios te doy por cada niño y niña en esta hora. Yo te doy gracias porque tú has permitido en este momento que ellos escuchen tu palabra y puedan conocer que tú puedes hacer milagros hoy en día. Señor, yo te pido que los llenes de fe para creer, que ellos no se distraigan ni pierdan tiempo en otras cosas, sino que se concentren en lo que es eterno, en la vida eterna que tú nos has dado al ser hechos hijos de Dios.
Yo te pido que los llenes de tu Espíritu Santo para que ellos puedan ser testigos del gran poder y amor que es creer en ti, Señor. Llénalos, llénalos de ti y que cada día de su vida ellos puedan experimentar milagros sobrenaturales en su vida, en su familia y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. ¡Felicidades! Hemos aprendido en el día de hoy que el color celeste representa milagros. No te pierdas las próximas clases donde seguiremos aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. ¡Bendiciones!